Bendiciones, hermanos y hermanas que nos escuchan. En este día traemos algo especial, ya que estamos acá con el doctor Elio Escofet, un amigo de Logos de hace muchos años, con el cual hemos decidido lanzar este proyecto, dado que él tiene una vasta experiencia en el área pastoral, pero también educacional. Me he encontrado a un amigo, un colega, un hermano, un pastor, un líder, con el cual podemos compartir muchos puntos, aunque quiero decirles que eso no significa que estemos de acuerdo en todo, como ya lo hemos notado, ¿no, doctor? Bienvenido. Después de esa acogida, no sé si puedo hablar. E inmerecida por completo. Pero bueno, la diversidad de opiniones dentro del marco cristiano me parece que es algo maravilloso, siempre y cuando haya bases correctas en que estemos de acuerdo. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. Tiene toda la razón, y definitivamente cuando sabemos escuchar nos lleva al punto donde nos hace repensar, o pensar mejor dicho, el punto de la otra persona para poder determinar también si lo que dice tal vez sí la persona está correcta y nosotros incorrecto. Entonces todo esto es lindo cuando se hace en la paz del Señor. Gracias. Y eso también me hace pensar en otra cosa, en nuestras limitaciones y debilidades. Nosotros tenemos muchas veces una verdad, pero esa verdad siempre que la pasamos por el filtro humano puede ser una verdad relativa. Y la única que yo entiendo que es verdad absoluta es la de Dios, lo que Él dice. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy estamos aquí reunidos, un día maravilloso, y decimos, caramba, qué hermoso día, son tal hora. Pero eso es una verdad relativa. Si estuviésemos, por ejemplo, en Australia, sería de noche. Entonces el hermano de Australia que está hablando con nosotros dice, bueno, para ustedes será de día, para mí es de noche. Es muy correcto, y cuando hoy en día especialmente enviamos un saludo, tiene razón, a través de las redes uno puede mencionar un tiempo cuando en realidad la persona está en otro tiempo y aún en otra fecha, y tiene mucha razón, doctor. Son muchas cosas, y todo esto a través de la tecnología nos ha abierto el poder abrir una panorámica completamente distinta. Es lo mismo de conocer culturas, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, el punto de la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de las personas que no toman vino, y nos damos cuenta que, según me han comentado, yo no he estado todavía en Alemania, he estado en otros países de Europa, pero es normal para los alemanes cristianos tomar cerveza. O sea, como para el argentino tomar vino. Bueno, le voy a hacer una anécdota. Estaba en cierta ocasión en Miami oyendo una emisora cristiana, un programación. Entonces había un pastor que había acabado de llegar de Grecia, en una reunión de pastores de griegos, pero claro, con intérprete, no habla griego. Y entonces le ofrecieron vino a tomar. Y él le dijo, no, yo no tomo vino porque eso no es correcto. Y el pastor anfitrión le dijo, ¿y por qué toma café, que es peor todavía que el vino? Porque usted toma café, que es más dañino que el vino. Entonces, había un problema cultural en aquello. Para ellos, el vino, me refiero a los pastores griegos, era normal. Correcto. Y parte de su cultura. Sin embargo, veía, por lo menos aquellos pastores, que tomar este café negro que tomamos nosotros era dañino. Es muy correcto. Y acá en Estados Unidos creo que tenemos el problema de la Coca-Cola, ¿no? Que también ahora es un gran problema en Latinoamérica. Los niveles de azúcar en este tipo de bebidas carbohidratas es impresionante, y ha causado y sigue causando muchos estragos de salud, no solamente en adultos, sino en niños también. Entonces, es lo que mencionaba respecto a la verdad absoluta, ¿no? Que la palabra nos enseña. A veces creo que entramos en deliberaciones subjetivas y de acuerdo a nuestra percepción, pero en realidad perdemos el punto de lo importante, ¿no? Y en este día yo creo que es lo que queremos abordar, ¿no, doctor? Un poco acerca del tema de lo que significa tener la mente de Cristo. Y voy a empezar con esta escritura. Jeremías 17:10 nos dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que probo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén, eso es correcto. Pensando en ese versículo y otros también, el Señor dice escudriña la mente. Indudablemente que dentro de la mente, como nosotros lo vemos, que la mente responde al alma y al mismo tiempo la mente produce el alma en la mente produce inteligencia. Una vez me preguntaron algo parecido así, si podemos medir a todo el mundo como inteligente. La pregunta venía por ese lado. Mira, yo creo que todo el humano es inteligente, aunque no todo el humano tiene la misma percepción de inteligencia que otros tienen. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene una persona que se puede considerar muy erudito porque ha pasado tantas universidades, pues es verdad. Pero sin embargo tiene un obrero que es capaz de hacer una obra de arte que aquel erudito no puede hacer. Y para los dos casos hace falta inteligencia. Entonces Dios nos da diferente. Ahora llevemos esto al punto bíblico. Si usted mira en la Biblia, Dios no dice, yo di un solo ministerio para todo el mundo. Dio diferentes ministerios. Amén. Puso Dios en la iglesia apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted mira cada liderazgo diferente, ve que debe estar escudriñado a través de un factor de la mente diferente. Y aún dentro de un mismo ministerio existen niveles diferentes. Por ejemplo, yo honradamente le digo, yo no conozco ni creo que exista nadie que tenga el nivel de Pablo. Por muy inteligente que nosotros sepamos y por mucha nivel de conocimiento de la Biblia. Nadie puede decir que yo, en mi punto de vista, yo sé mucho más de la Biblia y del Evangelio que el apóstol Pablo. No. Imposible, ¿no? Imposible. Y tiene toda la razón, doctor. Es el Dios quien da la sabiduría, la inteligencia y el que brinda, ¿no?, el tipo de habilidades para lograr los objetivos, porque todos tenemos un plan. Y creo que tratando de crear un puente, ¿no?, con el gran mandamiento, ¿no? Y el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿no? Cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y él agrega también, ¿no?, fuerzas en Marcos y Lucas. Pero el Señor nos está mandando a amar a Dios con nuestra mente. Y luego en Jeremías nos dice que Él la escudriña. Entonces la pregunta acá es, lo importante que es detenerlo. Esto es como decir, ¿no?, doctor, ¿no?, en su casa, ¿no? Dios le brindó su casa, pero vamos a ir a ver qué hay en su casa. Bueno, hay una cosa que usted me ha hecho pensar ahora mismo. Cuando Dios crea a Adán, le dio una inteligencia que nosotros no tenemos. Voy a explicarme. Uh-huh. Dios crea a Adán, estoy hablando antes de la caída. O sea, cuando Adán estaba en su pureza, en su inocencia, pero en su inteligencia. ¿Qué nivel de inteligencia tenía Adán? Bueno, lo que poco que sabemos, Dios hizo pasar a todos los animales frente a Adán. Y Adán le puso el nombre correcto a todo. Es correcto. Y nunca fue a la universidad. Ajá. Ni estudió en una school, nada. Sin embargo, después de la caída, nuestra inteligencia ya pasa a través del filtro de la caída. Del pecado. Y correcto. Del pecado. Uh-huh. Para yo poder... Se corrompió. Exacto, para poder ponerle nombre, no ponerle nombre. Entender los nombres, tenemos que estudiar, ir a las universidades y aquí y allá. y eso, doctor, y volviendo, ahora usted me hizo pensar, digo, entonces cuando Adán vio a Eva, sin duda alguna había una comunicación perfecta. O sea, en el sentido de que como no había pecado, se podían comunicar, podían transmitir el mensaje adecuadamente. Pero una vez que llega el pecado, por eso nos cuesta, creo, entender
no solamente a nuestras esposas, sino a otras personas, hasta que no venimos a un conocimiento verdadero, ¿no? Y bueno, acá estoy filosofiando un poco, ¿no? Respecto a todo esto que sucede, ¿no? Dentro del cambio que hay después del pecado y luego lo que viene en cuanto a la renovación. Déjeme no hablar de las mujeres, que siempre salgo perdiendo. Pero sí, hay una cosa que sí tengo clara. A nuestro nivel, y desgraciadamente no se está haciendo, me parece, como debía, tenemos que estudiar. Por ejemplo, creo que un pastor debe estudiar para poder predicar. Debe tener conocimiento, debe saber lo que está diciendo. Y a veces el conocimiento va más allá de los conocimientos bíblicos. Usted no es bueno que escuchar a un pastor diciendo que el río Jordán está en Jacksonville. Tiene que saber la ubicación donde está, y eso se lo va a aprender estudiando. Al mismo tiempo, ¿cuántas cosas nosotros entendemos en nuestras traducciones de la Biblia que las pasamos por el filtro de nuestros conocimientos? Por ejemplo, le voy a poner uno delicado. El problema de la vestidura, de vestirse. Okay. En ciertos niveles cristianos se ha tomado a la mujer como un ejemplo de vestidura al estilo de María, la mamá de Jesús, de que el tipo de ropaje se tiene que vestir así acá. Sin embargo, no le aplica la misma ley al hombre. El hombre no se viste como José, se viste a la última moda. Ahora, ¿cómo podemos unir esas dos cosas? Yo les voy a comentar algo que es mi punto de vista. Nosotros estamos viviendo hoy una decadencia de la sociedad, independientemente de cualquier otra cosa. La sociedad como tal, la cual vivimos, está decadente. Hoy en día el vestir está relacionado con el sexo, vestirse sexy. Recuerdo, yo soy una persona de cierta edad, que cuando yo era niño no había el vestirse sexy, había el vestirse elegante. Exactamente. Eran dos cosas completamente diferentes. Y no tenían que ser cristianos. Eran personas que no eran cristianos, sobre todo las mujeres se vestían elegantes, no sexy. Por eso hay una degeneración que es peligrosa cuando entra a las iglesias. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, no llegar a los extremos, en el cual nosotros nos convirtamos en unos trogloditas. Tiene toda la razón y creo que tocó un punto importante dentro de la iglesia, ¿no? De no traer la condenación. Y creo que acá yo me gusta volver al punto, ¿no? Cuando hay una renovación dentro de la persona, lo que mencionaba, lo que es modestia, lo que es moda, lo que es el buen vestir, es algo natural. La transformación que Jesucristo lleva a cabo en nosotros, por ejemplo, en nuestro vocabulario. Yo he escuchado muchos testimonios y he conocido personas que su vocabulario ha sido muy mal, pero cuando Jesucristo llega, viene una transformación donde no se sienten bien más, ¿no? Hablando este tipo de palabras. Creo que va de la mano con el cambio que debe haber, ¿no? Muchas veces creo que en la iglesia tratamos de poner normas, ¿no? Legalismo, enfatizar, y esta es la manera cuando en realidad lo que debemos es brindar la palabra de Dios para que pueda transformar, ¿no? Y por ejemplo, la mujer que no se viste como debe, ¿no? Sino se viste para atraer a hombres o para atraer la atención, no necesariamente a hombres, porque hoy en día no sabemos qué están atrayendo, ¿no? Pero hay una necesidad en su corazón, ¿no? Entonces, solamente cuando el Señor llega y le muestra, ¿no? La vergüenza o le muestra la necesidad en su corazón, es que la persona verdaderamente entonces empieza a ajustarse o cambiar. Esto es un arma muy delicada, es como decimos nosotros, un arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado con los extremos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a... Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos
a una entrevista de trabajo. La persona que va a la entrevista de trabajo trata de vestirse correctamente. Muy cierto. Cuando esa misma persona quizás vaya a un restaurante no se viste igual. Uh-huh. Y si va a la playa, menos. Creo que hay una norma que debemos seguir aún dentro de las iglesias. Hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. No llegar a los extremos, tanto del liberalismo extremo como del fariseísmo extremo también. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar de respeto. Y muchas veces no se respeta. Estamos hablando de vestimenta y de palabras. Correcto. Ahora, al mismo tiempo hay que tener cuidado con esa persona que no es cristiana, que ha llegado a la iglesia buscando ayuda y socorro, y a veces se ve ahogada. Eso no es lo que Dios establece. Es como que, voy a poner un ejemplo que se utiliza. Dicen que la iglesia se comparó a un hospital. Eso es como que alguien llegue a un hospital todo herido y demás. No, usted aquí no entre porque está herido, hasta que no esté sano. Correcto. No, usted tiene que entrar a la iglesia como Dios le permitió que llegara, pero tiene que haber una transformación. Correcto. Ahora, en el servicio del Señor, con personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, que están en niveles de liderazgo, no se supone que se sigan vistiendo como aquellas personas de antes. Había una señora, o hay, no se ha muerto, tengo entendido, una señora bien mayor, muy elegante, y ella me decía, me gustaba verla siempre, porque siempre estaba bien vestida, no, elegante. Ella me decía, yo me he visto para agradar a Cristo, no para agradarme a mí ni a nadie, a Cristo. Que Cristo se sienta bien cuando me ve a mí. Claro, yo creo que eso no se puede lograr en un recién entrando en la iglesia, quizás ni en un recién convertido, pero sí tiene que existir un nivel de orden dentro de una iglesia. ¿Cómo existe? Definitivamente, estoy muy de acuerdo y creo que anteriormente había tocado el punto respecto a la necesidad del líder, del pastor, ¿no? De tener una capacitación y conocer también, ¿no? Hoy en día un líder necesita tener conocimiento en muchas áreas, no solamente en el área teológica, bíblica, sino financiera, consejero, tiene que ser multifacético, y para esto requiere tiempo, requiere estudio, ¿no? Y requiere una profundidad y conocimiento de la palabra de Dios. Hay una cosa que usted dijo ahorita, pasa que son temas muy largos y profundos. Después de la caída del hombre, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como dice la palabra del Señor. Correcto. Pero también te dice que renovaos. Renovaos vuestra mente. Renovaos por el entendimiento. Eso es un proceso. Mire, yo creo y le doy gracias a Dios que en mi vida personal el Señor me ha hecho mejorar con los años. Y espero que siga mejorando. Pero yo hoy en día, después de tantos años en el Evangelio, miro las cosas que yo hacía al principio y me avergüenzo. ¿Por qué? Porque no tenía ni conocimiento, ni práctica, ni nada. Y agradezco a Dios por aquellas personas que me ayudaron. Claro, el saber ayudar es un ministerio. Correcto. ¿Por qué? Porque el trato, mire hermano, tratar a otra persona es difícil. Y que esa persona pueda ver en nosotros a Cristo no es fácil. Pero cuando usted se pone en las manos del Señor, Él abre puertas. Déjame decir una cosa de Jesucristo. A veces tenemos percepciones de Jesucristo basadas en nuestro entendimiento humano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dios es amor. Jesús es nuestro amor. Pero cuando tuvo que regañar a alguien, lo regañaba. Por ejemplo, le pongo un ejemplo que me viene a la mente, creo que está en Mateo 17, también está ahí en Marcos 9, parece, cuando le traen a sus discípulos a aquel muchacho endemoniado y no lo pudieron sacar. El sacar a los demonios, dijo, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlo? Y se está hablando, no solo a la gente, está hablando de sus discípulos. Porque se suponía que tuvieran una madurez que no estaban teniendo. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, debemos pensar, me parece a mí, en algo muy personal. Yo tengo que crecer.
Yo no puedo ser el mismo del día que yo me convertí. Pablo lo dice en 1 Corintios creo que 3, sois carnales, porque todavía hay divisiones entre ustedes. Yo no aspiro a ser carnal toda la vida. Claro que tuve una época que lo fui. Al mismo tiempo, como no puedo esperar que una persona recién convertida sea un gran espiritual, sí creo que debemos luchar porque a medida que los años pasen, ser más espirituales y dejar la carnalidad a un lado. Definitivamente. Se supone que debemos continuar creciendo, como el apóstol dijo, no dejar los rudimentos de la vieja vida, no beber más leche, sino continuar. Pero vuelve a lo mismo, ¿no, doctor? De tener el ambiente correcto, ¿no? Donde la persona pueda crecer. Y creo que muchas veces a través de la oportunidad que yo he tenido de visitar muchas iglesias, me doy cuenta que a veces el pastor le continúa dando leche a sus miembros porque no confía en ellos, ¿no? Y no les nutre adecuadamente para poder desarrollarlos. Y después de unos años voy y visito y es lo mismo. Entonces uno no quiere ver cosas distintas, ¿no? Cambios. Y nuevamente es muy difícil tal vez con solamente ir cada cierto tiempo, no ver todo lo que ha trascendido, pero uno puede determinarlo, especialmente cuando pregunta, ¿no? ¿Y qué pasó con tal hermano? Ah, no, se fue, ¿no? O sea, ya no está en la iglesia y todo este tipo de cosas que se dan. Mire, yo veo la estructura de la iglesia, de cualquier iglesia cristiana, bastante parecido al templo judío. Por ejemplo, había un lugar que era el atrio o el patio donde entraba todo el mundo. Había el lugar santo donde ya entraba un grupo, no de selectos, sino de personas que habían llegado a cierto nivel. Y había el lugar santísimo que era solamente para el sumo sacerdote. Eso lo podemos llevar a una iglesia. Por ejemplo, yo creo que no se debe poner a cualquiera en cualquier posición. Okay. Eso ha traído tantos problemas. Pues, voy a poner un ejemplo cualquiera. En la iglesia, a mi forma de ver, hay dos cosas todo es importante, pero hay dos muy importantes. Número uno, la prédica, el pastor, el que está predicando, el que está ministrando. Ese es el hombre o la mujer que está llevando el espíritu hacia esa persona. Tiene que estar ungido por el Señor. Es lo más importante para mí, la predicación. En segundo lugar, pongo la música. La música no solamente alegra, sino ministra. Correcto. Pero ¿cómo puede ministrar una persona que no está acorde con el Espíritu del Señor? Uno de los grandes errores que veo hoy en día en las iglesias es poner a cualquier músico, entre comillas, porque sepa de instrumento, sin estar espiritualmente preparado. Yo creo que mejor sería que fuesen subiendo poco a poco. Acuérdense, nosotros no estamos buscando una orquesta profesional. Nosotros estamos buscando un grupo ungido. Y no puede dar nadie lo que no tiene. Si hay una persona, mire, voy a volver a poner el ejemplo. Si hay un pastor que no está ungido por el Señor, que solamente está leyendo la Biblia o cualquier cosa, poco puede hacer, tiene que buscar la unción del Señor. Ese ha sido el patrón siempre. Y si al mismo tiempo ese músico no está ungido por el Señor, ¿qué va a dar? ¿Profesionalismo? Necesitamos ministración. Es correcto. Es porque a veces creo que el mundo ha influenciado, ¿no? Especialmente si la persona tiene ciertas características, ¿no? Que rápidamente se ven como una necesidad dentro de la iglesia y se adopta, ¿no? Es como una respuesta. Estábamos orando por alguien y bueno, llegó y no medimos dónde está espiritualmente, sino como dice, medimos su profesionalismo y luego dejamos la otra parte espiritual para después. Pero acá vuelve a donde la iglesia no se mueve como las cosas normales del mundo,
somos espirituales, por lo tanto debemos medir las cosas desde un barómetro espiritual, pero creo que muchas veces no es eso lo que hacemos, porque nuevamente volviendo a lo que hablábamos de tener la mente correcta, ¿no? Tenemos la mente puestas en las cosas de acá, en las necesidades de acá, y esto es lo maravilloso que la palabra nos manda a buscar todo lo espiritual, ¿no? A movernos en un sentido espiritual, pero no sucede así muchas veces por el estado donde nos encontramos. Pero mire, yo creo que muchas veces esta culpa la tenemos nosotros y no el que viene. Una persona que llega, que por ejemplo pusimos el ejemplo de la música, uno que sepa tocar el piano, para poner un ejemplo. Correcto. Es una persona muy necesaria en la iglesia, y cuando más si no hay esa persona. Pero debe ser el pastor, el liderazgo de la iglesia, el que lleve ese hermano de estar con conocimientos ahí en la banca a estar frente a un piano tocando. Uh-huh. Son dos cosas completamente diferentes. Voy a poner un ejemplo hasta cierto punto gracioso. Hubo una iglesia en Miami, de la cual yo venía. Me refiero a venir de la ciudad de Miami, no de esa iglesia. Pero pasó esto. Había un pianista que había estado toda su vida había sido tocando keyboard. Era magnífico, de verdad que lo era. Él te podía tocar a Beethoven y te podía tocar una guaracha, un danzón, lo que sea. Era buenísimo. Era dotado, una persona. Lo hizo toda su vida, no había hecho más nada de toda su vida que esto. Entonces él llega y se convierte. En la iglesia no hay pianista. Y el pastor le dice, bueno, ¿tú conoces los coros? Claro, si solamente de oír un corito se lo sabía, lo aprendía y sabía, y se conocía música. ¿Qué música había que poner? Claro. Dice, bueno, me hace falta que el domingo vengas a tocar. Bueno, el domingo él fue muy tranquilo, su piano y un pequeño envoltorio así chiquito que puso al lado del piano, no sabía lo que era. Y él está tocando el piano y todo el mundo estaba viéndolo allí, que lo tocaba muy bien, y la canción y las alabanzas, y de pronto hace así y abre el envoltorio y saca una cerveza y empieza a tomar. Eso fue verdad. Ahí se paró la alabanza, ¿no? Todo. Entonces, ¿pero qué pasó? Claro, él no entendía. Él después... Sí. Y después llegó a ser un gran pianista cristiano, ajá, con niveles altos. Pero él decía, es que lo que yo había aprendido es que para aclararte la voz tiene que tener cerveza al lado. Muy bueno. Esa es una historia muy interesante, pero tiene toda la razón. Creo que es lo que se da cuando la persona no ha tenido un proceso, ¿no?, de crecimiento y se le promueve rápidamente por la misma necesidad que hay. Pero mire, voy a poner un ejemplo de lo que usted ha dicho. Vamos a suponer que usted va a un hospital, o yo, o mi esposo o su esposa, y tiene que verlo un médico. Usted no quiere que sea un aprendiz el que lo vea. Usted quiere que ese médico, ese doctor, lo que sea una persona capacitada. Claro. Entonces, usted no puede decirle, usted no puede decirle a uno que está en el hospital nada más que no sé, limpiando el piso, ya eres médico. Solo porque está en el hospital. Solo porque está en el hospital. Eso mismo debiera aplicarse correctamente. Creo que Dios bendice cuando usted no tiene y busca. No tiene y busca. Dios va poniendo las personas y al mismo tiempo no creo que sea ofensivo para nadie que le diga es necesario que crezcas primero. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo bíblico. ¿Qué pasó cuando el problema famoso en Hechos del servir a las mesas? Uh-huh. Servir a las mesas. Sí, correcto. Óigame, ¿a quién se supone que buscaríamos para servir a la mesa? Bueno, cualquiera sirve una mesa. Y los apóstoles dijeron, no, lleno del Espíritu Santo. Sí, seleccionados. Seleccionados para servir a la mesa, lleno del Espíritu Santo, con buen testimonio. Uh-huh. ¿Usted se imagina eso? Y era nada más que para servir comida. Claro, pero tenían que ser justos, tenían que ser equitativos, porque tenían viudas de diferentes, me imagino, culturas también dentro de ese grupo o edades, y tenían que determinar cosas importantes, hacer decisiones importantes. Mire, mi experiencia en el pastorado me ha enseñado esto. Esa persona que entra, sea la que sea la iglesia,
que llega por primera vez o quizás por segunda, necesita que la ayudemos y la apoyemos. Amén. Pero no lo puede hacer un carnal. Correcto. Aún esa persona que está parada en la puerta, recibiendo a la persona, tiene que ser una persona espiritual. Yo recuerdo un caso de una persona X que yo no digo que se iba a suicidar, digo que tenía la vida destruida. Matrimonio, familia, hijos, todo el mundo. Y llegó a la iglesia como el que va a un supermercado. Bueno, voy a este, pero si no voy al otro, cualquiera. Claro. Y esta es una señora, al cabo del tiempo hizo su testimonio y dice, yo me quedé por cómo me trataron cuando llegué allí. No me trataron como una desgraciada, como una extraña, me trataron como una persona. Y me dieron lo mejor que ellos tenían. Esto es el punto. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para funcionar. Ahora, partimos de la mente. La mente tiene que estar acorde con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el Señor nos da discernimiento de espíritu, pero tenemos que pedirle, Señor, yo necesito discernimiento de espíritu, pero tengo que tener una mente clara para saber lo que voy a decir. Exactamente. Lo que voy a hablar. El mismo problema del conocimiento que empezamos ahorita. Creo que los pastores deberían tomar muy en serio el estudiar. Pero muy en serio. Existen muchos pastores con muchas lagunas. Y más hoy en día que hay tantos y tantos institutos, lugares. Bueno, como lo hago poco, pero por lo menos. Sí. Pero están a la disposición. Efectivamente. ¿Por qué no lo van a hacer? Definitivamente. Y la invitación está ahí. Yo creo que esto no, es como las bodas. Recuerda la parábola que el Señor nos menciona, ¿no? Respecto al rey que le va a celebrar a su hijo estas bodas y manda a invitar, ¿no? La invitación sale, la primera, para que vengan, y luego la segunda, porque no llegan, ¿no? Ya todo está listo, los toros, las carnes, todo está preparado, ¿no? Y tampoco, dice, estaban ocupados, ¿no? Finalmente una tercera invitación que dice, bueno, tráeme a todos, ¿no? Todo el que te dice, claro, entonces yo creo que Dios siempre nos está invitando, doctor, y no hay excusa, tal como lo menciona, especialmente hoy en día. Anteriormente la persona podía decir, bueno, no tengo el tiempo, está muy lejos del instituto, la escuela, pero hoy en día se puede hacer en el hogar. Hoy en día, si podemos ver una película, ¿no? ¿Por qué no podemos estudiar, ¿no? A través de una conectividad en línea, a través de un Zoom, a través de una plataforma. No hay excusa de no tomar un libro para poder leerlo, ¿no? Profundizar en el estudio de las escrituras, pero es una decisión que cada persona debe tomar. Y además del problema del estudiar, nosotros tenemos que reconocer ciertos factores que están alrededor nuestro. Mire, Satanás es muy inteligente, eso no hay duda. Y una de las cosas que él ha logrado en muchas personas es desanimarla a estudiar. Tengo trabajo, estoy cansado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que mantener la familia. Pero hermano, es que si Dios te puso, Dios te va a suplir de alguna manera. Amén. Ahora, tienes que estar dispuesto a pasar trabajo. Porque el estudiante ese que tuviste, que se graduó de un gran médico, un gran ingeniero, oye, pasó trabajo, no le regalaron el título, es correcto. Sí, tuvo que estudiar. Tuvo que pasar exámenes. Tuvo que pasar exámenes y pruebas y demás. Exacto, toda una serie de retos. Y incurrir en una deuda en muchos casos para poder solventar todos sus estudios. Mire, una de las cosas que debiéramos pensar, en mi forma de ver, es lo siguiente. Nosotros acusamos a ciertos sectores de sectarios o de secta. Pero cuando usted los estudia, se va a dar cuenta lo bien preparado que están en lo incorrecto. Qué difícil le resulta a un pastor que tenga una sana doctrina defender delante de ellos su sana doctrina. Es cierto. ¿Por qué? Porque ellos lo estudian a fondo. Correcto. Usted, le voy a poner un ejemplo, y no quiero ofender a nadie. La mayoría de los líderes no podían explicar la Trinidad nunca. Pero sin embargo, estas sectas te pueden explicar perfectamente porque no hay Trinidad, que son un error. Correcto. Entonces tenemos que ver que lo que yo creo, voy a decirlo de otra manera, tratar
en lo que yo creo, de ser lo mejor que yo pueda. Amén. Eso por lo menos es un inicio, ¿no? En el cambio, porque para que un cambio se realice, alguien debe salir del status quo y desear algo mejor, ¿no? Tal vez necesitamos a veces despertarnos y poder ver, ¿no? Por sí mismos nuestra propia carencia y necesidad para poder ayudar a otros. Pero doctor, ha sido muy bueno. Creo que hemos tocado un tema muy importante, que hay mucho para abordar, que creo que seguiremos hablando, pero por ahora creo que tenemos bastante material para que podamos reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad de renovar nuestra mente, entendiendo que el Señor escudriña, ¿no? Nuestra mente, prueba nuestro corazón para ver que realmente hay, como alguien decía, las tentaciones no llegan para que Dios vea que está en nuestro corazón. Ya Dios sabe que está en nuestro corazón. Las tentaciones llegan para que nosotros nos demos cuenta de dónde realmente estamos y qué es lo que está pasando. Y creo que es lo mismo con todas las pruebas que llevan a nuestra vida. Pero sí me gustaría, doctor, si nos bendice con una oración de bendición para que podamos seguir, ¿no? En este crecimiento del conocimiento del Señor y buscando siempre ser renovados a través del poder de su Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Padre, te damos gracias. Amén, otra vez. En el nombre de Jesús por el privilegio de servirte. Gracias, Padre. Porque no es una obligación, es un privilegio. Te damos gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Que has puesto una mente en cada uno de nosotros, una inteligencia. Y si tenemos que pedirte perdón, empezando por mí, es porque muchas veces no lo usamos correctamente o como tú lo has dado. Te pedimos perdón por el tiempo perdido, el tiempo aquel que podíamos utilizar en ti y no lo estamos haciendo. Gracias, Señor. Bendito. Si te pido algo, Señor, es ayúdanos para ayudar a otros también. Gracias, Padre. Y a mis hermanos en cualquier lugar que puedan escuchar esto, no es una recriminación, es una exhortación para que traten de buscar lo mejor que puedan obtener. Y entre más usted busque, más Dios le da. Y vamos a ver todo como vamos de victoria en victoria y no de fracaso en fracaso. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Pero ante todo, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor Escofet. Apreciamos mucho. Si quieren saber más de nosotros, vayan a www.logos.university o logos.education. Que Dios les bendiga.